Hoy vamos a comprender un poco sobre la razón de ser de las parábolas. Digo comprender un poco porque la palabra de Dios es súper abundante y apenas nos asomamos un poco a ella para aprender, para crecer espiritualmente. Así que vamos a orar para escuchar por qué el Señor Jesús hablaba en parábolas. Nuestro buen Dios y Padre eterno, gracias te damos por tu maravillosa palabra que llega a nuestros corazones para hacer transformaciones que nosotros no podemos imaginar. Pero como hemos aprendido en estos días, rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a ser el terreno sobre el cual pueda crecer tu palabra y pueda dar fruto. Hoy ayúdanos con nuestra lección para aprender por qué es que Jesús habló en parábolas y qué nos dice eso también como lecciones espirituales para nosotros. En Jesús oramos. Amén. Vamos a ir al texto que habíamos dejado de lado, que está en medio de la parábola y la explicación de la parábola. En Marcos capítulo 4 encontramos lo siguiente, de los versos 10 al 12, y dice así: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Pastor, con esta declaración, ahora me resulta un poco extraño. Definitivamente la declaración me parece un poco extraña. Y queremos hacer esta pregunta para que nuestro pastor nos ayude a dirimir ya estas palabras del Señor Jesús. ¿Está diciendo el Señor Jesús que no quiere que la gente sepa lo que Él está enseñando? ¿Que no quiere enseñarles claramente porque si no, pues se van a arrepentir? Suena un poco raro esto. Esto realmente es controvertido. Son las palabras, una de las frases o palabras más difíciles de Jesús de entender para nosotros que están registradas en los evangelios. Pero recordemos algo, siempre tenemos que ver un texto a la luz de todo el contexto, de todo lo que ha sucedido antes, de todo lo que está escrito, por ejemplo, en el libro de Marcos y en los otros evangelios, porque si yo me quedo solo con ese pedazo, yo puedo postear eso y, por ejemplo, poner que Jesús dice que no vean, que no oigan, para que no se conviertan y no les sean perdonados sus pecados. Y ahí yo estoy cerrando la puerta del evangelio para que una persona se salve. Alguien puede hacer eso. De hecho, así surgen las malas interpretaciones, sí. Así surgen los mensajes equivocados. Solo se agarra un pedazo. Ahora con esto de los videos es muy famoso hacer esos cortes y solo se agarra un pedazo sin considerar todo el contexto inmediato que sería ver todo un video o todo el contexto de toda la vida de una persona para ver si realmente cuál es su tendencia. Recordemos lo que dice Elena White: nuestra vida no está marcada por un acto que hacemos bueno o malo aquí, sino cuál es la tendencia. Porque una persona mala puede hacer una cosa buena y no significa que por eso es buena. Una persona buena puede cometer un error y no significa que por eso es malo. Entonces, esto es bien importante. Digo porque si usted estudia, y no es porque yo lo estoy diciendo, si usted estudia varios comentadores, varios comentarios bíblicos del libro de Marcos, usted va a descubrir que todos concuerdan que estas son una de las palabras más difíciles de Jesús. Pero veamos ahora una solución. Bueno, si nosotros vemos el contexto más amplio, Jesús no ha ocultado la verdad de las personas. Él ha enseñado públicamente con los líderes religiosos con quienes ha tenido controversia. Él ha conversado, ha hablado, les ha preguntado, los ha cuestionado. Entonces descartamos la idea que es que Jesús quería ocultar algo, una verdad, o que no quería compartir una verdad. La descartamos. También descartamos esa misma idea que es que Jesús quería ocultar, porque allí mismo en el texto, el versículo 11 dice: a vosotros os es dado saber el misterio. O sea, Él quiere que se comprenda, solo que quienes lo comprenden son aquellos que están dispuestos a comprenderlo. De ahí la razón de Jesús de hablar en parábolas. Entonces, eso es lo que ya nos da
una luz de este texto, y cuando vamos todavía a investigar un poco más, nos damos cuenta que aquí Jesús está tomando palabras que fueron escritas en el libro de Isaías, en la experiencia del profeta Isaías, cuando él tuvo una gran visión, de repente Dios lo comisiona para predicar, pero parte del pueblo no creyeron el mensaje, se iban a perder lastimosamente, pero aquí Jesús no está diciendo que eso es lo que realmente tiene que suceder, solo está describiendo el rechazo de las personas, porque recuerden que esta parábola del sembrador, estudiamos que una de las lecciones es la respuesta que yo doy al Evangelio. El problema no está en el Evangelio, el problema no está en Dios, el problema está en mi corazón, en el corazón de cada persona, cómo reacciona ante la invitación del Evangelio. Bueno, eso es muy interesante, pastor, porque justamente en nuestra lección se nos invita a ir a leer la experiencia de Isaías. No lo vamos a hacer porque hay otros elementos que me gustaría considerar con el pastor, con nuestro pastor, pero en la experiencia de Isaías también vemos que cuando se dicen estas palabras, no es que Dios no quisiera mandar un mensaje a su pueblo, es que, como usted dice, el pueblo ya había casi tomado una decisión de rechazar. Pero esto me lleva a otro elemento, pastor, y es, siendo que estas palabras además están en el contexto de la parábola del sembrador, cómo en realidad esto de viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan, refleja a los terrenos que hemos descrito como el terreno duro, el terreno pedregoso y el terreno de los espinos. Bueno, aquí está que las personas tuvieron la oportunidad de escuchar, tuvieron la oportunidad de conocer la verdad. Jesús mismo estuvo con ellos, pero sus respuestas fueron variadas. ¿Por qué? Porque sus intereses eran variados, eran diferentes. Ellos tenían otros intereses, no tenían el interés de seguir a Jesús. Ya hemos analizado antes, bueno, especialmente en las controversias, Jesús ha sido llamado incluso que tiene un demonio, sí. Jesús ha sido considerado loco por su misma familia, y vemos que todas esas reacciones realmente no corresponden en realidad a lo que Jesús era, sí, sino a la percepción que ellos tenían de la misión de Jesús, porque en medio de todos esos rechazos había esperanza, había personas que respondían, amén, había personas que creían, como ya hemos visto anteriormente, y esas personas demuestran que en realidad el Evangelio tiene poder, pero que depende de la recepción del Evangelio en mi propio corazón. Yo creo que aquí, hermano Gerson, vale la pena que nosotros recordemos por qué Jesús hablaba en parábolas, porque esto es un tema que dijimos al principio de la semana que íbamos a tocar, y creo que hoy es el día para considerarlo. Y sí, pastor, me gustaría mucho esto, porque a veces cuando hablamos sobre las parábolas, por qué Jesús lo hace, tenemos la tendencia a sacar de contexto esas palabras y decir, lo que pasa es que esto quizás sea solo para iniciados. Esa fue una idea que se propagó mucho al principio del cristianismo, solo para un grupito especial. Pero como ya vimos que no es esa la intención, entonces, ¿cuál sería el propósito final de Jesús de hablarnos de esta manera? Bueno, Jesús habló en parábolas porque era una manera de captar la atención. Ya hemos estudiado que él usaba elementos cotidianos, y entonces él llamaba la atención porque las historias también son poderosas, captaban el interés de las personas a través de la historia, y hacía la verdad muy concreta, de una manera que no podía darse para más interpretaciones, sino que tenía un punto esencial. Por ejemplo, en Marcos vamos a encontrar más adelante una parábola que Jesús cuenta acerca de unos labradores, y que ellos mismos reflexionan, sí, y dicen, bueno, Dios nos libre de esta situación, de lo que está contando la parábola. También las personas seguían meditando en esto cuando iban a sus quehaceres, miraban la sal. Jesús habló de la sal, una lámpara. Jesús habló de la luz. Miraban una semilla. Jesús habló de la semilla. Era una manera que la verdad pudiera echar raíces en sus corazones, y también que ellos pudieran
recordarlo. Pero sobre todo, estas parábolas, recordemos que Jesús las contó después de las controversias, y las parábolas podríamos decir que era una manera de un gran colador, de colar entre el trigo y la cizaña, o sea, en otras palabras, de definir qué tipo de oyente era una persona, porque el oyente que de verdad estuviera interesado iba a buscar la explicación, claro. Y entonces iba a ser revelada la explicación que, aunque parecía que era tan evidente, pero que necesitaba la iluminación del Espíritu Santo. Creo que eso mismo sucede con las profecías. Algunos tal vez se sorprenden y dicen, sí, ¿por qué Dios no dijo claramente en Apocalipsis tal imagen? Bueno, tenemos un libro que lo expresa bien claramente, el conflicto de los siglos. Y la pregunta es, cuando la verdad está expresada así claramente, lo estudiamos el trimestre pasado, ¿lo creemos más? ¿Verdad que no siempre? Entonces Jesús hablaba en parábolas para que fueran un colador, donde allí se iba a probar quién era el que realmente tenía interés, porque el que tenía interés se iba a quedar ahí, como lo que pasó con los discípulos, para conocer el verdadero significado. Finalmente, pastor, para que nuestra reflexión termine hoy, entonces quiere decir que en gran medida muchas veces es nuestra respuesta, nuestros preconceptos, nuestros prejuicios, los que no nos permiten seguir buscando la respuesta, escuchar la voz de Dios, incluso entregarnos a Él, que es pertenecer a su familia, obedecerle, hacer su voluntad. Y qué peligro tenemos con que no estemos dispuestos a examinar lo que hay en nuestro corazón para que no nos pase lo que está descrito ahí, que oyendo no entendamos, viendo no veamos. ¿Qué examen? ¿Cómo podemos hacer ese examen? Quizá es la pregunta. ¿Cómo podemos hacer ese examen del corazón para poder estar atentos a la voz de Dios? Bueno, yo creo que una de las lecciones que aprendo de esta parábola es que nosotros tenemos capas que impiden que la verdad pueda ingresar. Usted ya los mencionó, los prejuicios, tenemos cosas que otras personas nos han dicho. Mire, hay que tener mucho cuidado. Cuando una persona dice algo, escribe algo, publica algo, pueden ser capas que hacen que la verdad ya no pueda penetrar en nuestros corazones, porque ponen la incredulidad. Eso fue lo que Satanás hizo con Eva, por ejemplo, cuando le dijo en el Edén, con que Dios os ha dicho, le puso una capa de tal manera que ya la verdad de la palabra de Dios, cuando Eva reflexiona en la misma palabra, ya no entró en su propia mente, porque Satanás había puesto una capa de duda o de incredulidad. Creo que cada uno de nosotros tiene que tomar tiempo para examinar qué capas yo mismo me he puesto, o las experiencias de la vida u otras personas me han puesto, de tal manera que la semilla no entra. El Evangelio está ahí. A veces yo me preguntaba, hermano Gerson, ¿por qué, si la palabra de Dios tiene poder y es la verdad? Y la misma Biblia dice, es la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. ¿Por qué no siempre está haciendo esa obra en nuestros corazones? Ahí es donde tenemos que examinar si nuestras actividades, nuestros pensamientos, lo que escuchamos, a quién escuchamos, si todo eso está creando capas que impiden que la verdad pueda progresar. O sea, muchos están blindados contra el Evangelio. Están blindados, estamos blindados. Y por eso no ejerce el poder que debe ejercer. Pero una buena reflexión en lo que usted decía es examinar nuestro corazón y ver quién me ha puesto una capa. Pudo haber sido un familiar, pudo haber sido una persona, y entonces ya yo miro el Evangelio con sospecha, ya no lo puedo aceptar libremente. Cuando si yo permito, porque esta parábola me dice, mira, la semilla es tan poderosa que si tú permites que germine, va a dar un fruto extraordinario en tu vida. Yo creo que humildemente tenemos que ir a examinarnos y pedirle al Señor que nos ayude para ver qué cosas hay en nuestro corazón, y no pensemos en las personas más malas. Esta persona anda bien perdido, ¿verdad? Vemos personas hundidas en vicio y que es bien evidente, y eso están perdidos. Bueno, veámonos a nosotros mismos que tal vez estamos gozando de escuchar el Evangelio continuamente, pero que no estamos dando fruto, porque recuerda que esta parábola demuestra que si la semilla penetró,
va a dar fruto. Creo que es la prueba máxima, y si no estamos dando frutos, tenemos un problema. Algo ha pasado ahí. Algo ha pasado que puede ser que sí haya germinado, como el pedregoso, como el de la tierra pedregosa, y no hemos hecho lo que Dios espera de nosotros. Pastor, ore por nosotros por eso, porque realmente puede ser que nuestro cristianismo todavía no haya experimentado la profundidad que debería experimentar. Y de hecho, haciendo la comparación que usted hacía, al que vemos que creemos irremediable, tal vez esa sea muy buena tierra que Jesús tiene preparada, y nosotros simplemente no estamos permitiendo que el Señor obre en nuestras vidas. Ore por nosotros por eso, pastor, para que le permitamos al Espíritu Santo que rompa la piedra que puede haber en nuestro corazón para ser cristianos que den fruto al 100%. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has hablado y has hablado claramente, y todo el que quiera conocer la verdad la conocerá. Permítenos, Señor, que nuestros corazones sean ablandados por la dulce influencia de tu Espíritu Santo. Crea un corazón nuevo en cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Padre, por esos períodos, momentos de incredulidad, de dureza que hay en nuestros corazones, que no permitimos que una clara y simple enseñanza de tu palabra pueda entrar y producir fruto. Ayúdanos para ser más receptivos a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén.